Hola amigos, bienvenidos a este podcast Un Mundo de Cuentos. ¿Será cierto que tenemos dos cerebros, uno arriba y otro abajo en el intestino? ¿O nos han hecho creer eso? En realidad tenemos un cerebro, pero muchas conexiones neurológicas. Hablamos hoy en día de nuestra microbiota. Y tenemos acá un testimonio muy importante de Milagros. Hola Milagros, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo que está? ha tenido una experiencia familiar precisamente con estas bacterias que no es que hoy en día están de moda, sino que hoy en día se sabe mucho más de ellas. Y eso es importante porque las bacterias, nuestra microbiota, esos microbios que están por ahí, los adquirimos desde que nacemos. Bienvenida a este podcast. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué Mucho tal? gusto. Qué gusto verte acá. A ver, Qué cuéntame. lindo estar y compartir Sí. mi historia. Ujú. Bueno, mi historia conociendo este mundo de la microbiota fue con un tiempo de ver la salud de mi hija, ¿no? Y ver cómo la microbiota afectaba su salud. Entonces fue un descubrir, fue caminar de la mano y abriendo los ojos a muchas cosas. Ella empieza a tener episodios de dolor, más o menos cuando era muy pequeñita. Ujú. Y en ese principio, ella ahorita ya tiene 12 años. No existía una ayuda que me pudiera decir qué era exactamente lo que ella pasaba, ¿no? Y dentro de mi ignorancia trataba de ayudarla de repente con algún remedio, me iba al síntoma más no a la causa. Entonces pude conocer un poco más lo que le estaba afectando, ¿no? Entonces ahí descubrí que, si bien es cierto y como usted dijo, no tenemos dos cerebros, pero es tan importante tener salud intestinal en la microbiota Lo que pasa es para que toda sí, nuestra... tenemos un centro de información que es Así nuestro es. cerebro, que está conectado con esa parte externa, con todo nuestro cuerpo. Pero la microbiota está no solo en el intestino, en el estómago, el intestino delgado, grueso, tenemos microbiota también en las vías urinarias, tenemos en los pulmones, en la respiración, porque estamos en contacto con el medio externo. Desde que nacemos adquirimos estas bacterias, es decir, cuando nace el ser humano en el canal del parto, en la vagina, hay contaminación ya de por sí a la hora que nacemos. Uh-huh. En la misma lactancia, y no es que la leche está contaminada, no, la leche es estéril. El problema es que tomamos nuestra teta de ese pezón, que muchas veces, si bien uno tiene una buena higiene, también adquirimos bacterias. A lo largo de nuestra vida, esas bacterias van ingresando a nuestro organismo, van colonizando esa parte del cuerpo, la vía urinaria, la vía digestiva, la vía respiratoria. Forman parte de nuestro cuerpo y esas bacterias también están en nuestra piel, afuera. Es decir, si viéramos, tomara una foto, así con eso, con efectos, casi el 99% de tu cuerpo está lleno de esas bacterias que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Pero también van cambiando. Por eso las bacterias que tenemos de niños van quedándose y van aumentando conforme pasan los años. Uh-huh. Pero todos tenemos de una u otra manera, nuestra flora intestinal, nuestra bacteria, nuestra microbiota, distinta a la de otra persona. Es como la huella digital. Todos tenemos huellas digitales, pero nuestras huellas son digitales de persona a persona. Por eso también muchas veces te ha de haber pasado, y es lo que me has contado, que de niño, de niña tu bebé, como que no se veía muy bien cuál era el problema real, si era un problema digestivo o era un problema de mala absorción intestinal o que algún alimento le caía mal. Y muchas veces, claro, muchos papás así preocupados como tú van buscando información hasta que encuentran, como dice, la piedra filosofal. Y creo que la encontraste. Sí, así es. Busqué por muchos medios, algunos doctores que me puedan ayudar, orientar, pero lamentablemente hace 12 años no existía información, o creo que el área médica no tomaba tanta importancia a lo que era, o de repente sí, pero estaba todavía conociendo un poco más la microbiota. En realidad, la microbiota, yo tengo ya buenos años de médico, te diré, y la conocemos desde hace mucho tiempo. El problema es que es poco frecuente que en niños pequeños tengamos trastornos asociados a la microbiota. Porque en realidad el niño, como te decía, va adquiriendo esas bacterias. Uh-huh. Y generalmente los trastornos asociados a la microbiota arrancan más o menos en la pubertad y en la adolescencia en un buen porcentaje
y a lo largo de nuestra vida por cambios alimentarios. En realidad son más por cambios alimentarios. De repente por eso a los niños, a los lactantes, a los infantes, como que no se les toma tan en cuenta esto, pero hoy en día sí es más frecuente porque también estamos Sí, expuestos también a más alimentos procesados, exacto. ultraprocesados. La alimentación ha cambiado, nuestra vida ha cambiado. Todo cambió y la contaminación aumentó. Exacto. Los niños parece que, no sé, nacen con menos defensas. ¿Qué es lo que está pasando? Em, Descubrí también que la microbiota o la disbiosis, cuando ya logramos entender qué era lo que estaba pasando, estaba muy relacionado con temas de déficit de atención, hiperactividad. Y ahí entendí que es verdad, si tu microbiota no está bien, no hay buenas conexiones. Yo cuando veo la salud de Jimena mejor, empieza a recuperarse, sus temas de atención mejoraron, su salud, su forma de estar, o sea, antes se ponía más decaída o era más sensible. Todavía tiene cosas que estamos Sí. trabajando, ¿no? Lo que hay que diferenciar acá son varias cosas, ¿no? Cuando un niño nace con TDAH, con trastornos de hiperactividad, bueno, uno ya nace así. Ujú. Se agudiza muchas veces Agudiza. con la alimentación. Ujú, ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos bacterias dentro del intestino, y mira, el tubo digestivo es un tubo. ujú, Empieza en la boca y termina en el ano. Es un tubo que se va por aquí, el esófago, el estómago, 7 metros ujú, de intestino delgado, 1,5 metros de intestino grueso. Es como un túnel. Si te das cuenta, te metes a un túnel y si tú entras en el túnel, literalmente tú no estás dentro del túnel, tú atraviesas el túnel. Nuestro ujú, tubo digestivo es precisamente eso. Todo lo que está dentro del tubo digestivo, si te das cuenta, está fuera de nuestro cuerpo, no está dentro. Tú no eres parte del cerro, tú estás dentro del tubo. Eso significa que estas bacterias viven dentro de nuestro intestino, pero a la vez están fuera del intestino. ujú. Y por ende, no pueden entrar a nuestro cuerpo porque nos harían daño. Entonces, estas bacterias que al principio, y son varias, lactobacilo, bifidilo, es decir, tenemos 1.500, 2.000 bacterias que van metiéndose de a poco y que van colonizando nuestro intestino. Pero nuestra mucosa, que tiene células de defensa, las van de una u otra manera reconociendo y se van adaptando. Hay como un juego entre nuestras células y el código genético de estas bacterias, que las reconocen como tal y las aceptan. Ujú. Ese es un punto importante, porque ellas intervienen en la absorción de algunos nutrientes, inclusive, pero también en la síntesis de algunas sustancias que necesitamos nosotros. Y nuestras terminaciones nerviosas que llegan por ahí, porque llegan para todo lado, llegan a los Ujú, vasos sanguíneos, al pulmón, llegan al intestino, van recibiendo esa información y la van llevando. Intervienen en la síntesis de serotonina, de dopamina, de algunas sustancias que directamente ponen al sistema nervioso en alerta o lo calman. La serotonina, la dopamina, nuestros neurotransmisores, esos entran en contacto con estas bacterias que viven y que de una u otra manera hacen que esa información sea adecuada. Hay pocas, hay muchas. ¿Qué sucede muchas veces, por ejemplo, que no tenemos algunas bacterias que deberíamos tener o cambia? Ese tubo, imagínate, es como una avenida larga. ujú. ¿M? La avenida Javier Prado. Hay gente en La Molina, hay gente en Surco, hay gente en San Borja, hay gente en San Isidro. Es una avenida larga y cada habitante es distinto. Es decir, tenemos bacterias en distintas zonas del intestino y por ende ninguna puede invadir a otra. Ujú. ¿Qué pasa cuando una invade a la otra? Ha pasado algo. Hay déficit de algún alimento, hay mala absorción, hay alguna alergia. Es decir, colonizamos de una u otra manera parte del intestino que no debería ser colonizada. Claro. Las bacterias que están en el tubo digestivo no pueden estar en el tubo urinario, definitivamente. Eso es dañino. Eso es lo que pasa muchas veces con estas disbiosis que le llamamos, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, hay una alteración de estas bacterias ¿Y y que eso se cómo se...? traducen en mala información cerebral y por ende también cosas de la conducta, que es lo que viste Claro, en que tu ahí bebé. se empezaba a uno a identificar que algo estaba pasando. Ujú. Pero doctor, una consulta, o sea, ¿cómo identificas qué está poblando más y qué está haciendo daño, ¿no? O sea, no hay un examen que te diga, oye, esta bacteria no debe haber tanto y está sobrepoblando su intestino.
no hay un examen que te diga, solamente te dice, hay algo que no está funcionando bien. Claro, hoy en día ya se están haciendo cultivos de microbiota, pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces dejamos de comer algunos alimentos. Se supone que el ser humano debería comer entre 30, 40 hasta 50 gramos de fibra diaria, fibra absorbible y no absorbible, que están en las frutas y en las verduras. Entonces, ¿qué sucede? Algunos niños empiezan a comer frutas y verduras entre los 6 a 1 año y después se les deja de dar. Esas bacterias que ingresaron, que se alimentaban de esa fibra, dejan de recibir ese alimento y por ende, esas bacterias que eran las que se encargaban de agarrar esa fibra, ya no hay y vienen las otras y colonizan en una zona en donde no debería estar, disbiosis. Ahora, si pongamos el ejemplo de la fibra, no comemos fibra, nuestra mucosa sirve de alimento para estas bacterias. Se van, como se dice, comiendo nuestra mucosa y se topan con nuestras células de defensa, en donde se produce un tema inmunológico, un tema de inflamación, un tema de que se ha permitido que estas bacterias crucen el umbral, intestino permeable que le llamamos, Claro. y por ende generan irritación, inflamación, intolerancia a algunos alimentos. Sí. Por eso es importante siempre evaluar no solo estas bacterias que tenemos, esta flora intestinal, sino la alimentación del niño, que es lo que en realidad tú has ido practicando de a poco sin querer y que te has vuelto de repente una experta y hoy en día en eso. Era muy agotador en un principio porque todo le caía mal, todo, o sea, hasta el pollo, o sea, no, que ahora tiene que ser pollo orgánico. Era como que su sensibilidad al preservante, a la toxina, por ejemplo, la quinoa, le caía pésimo, se enronchaba. Y no era la quinoa misma, sino está la quinoa tan llena de pesticidas o de cosas que su intestino, como estaba débil, era como un termómetro que ahí eso no era un buen alimento para ella en ese momento, ¿no? El aire acondicionado de mi carro la ponía fatal. La contaminación, yo vivía antes en Pueblo Libre y en pandemia nos encerraron en las casas. Claro, fue terrible. Sí. Fue terrible y yo no tenía vista externa. Le faltaba vitamina D, no tenía el sol directo. Tuvimos que mudarnos, tuvimos que vender la casa. Fue algo complicado y ahora entendemos muchas cosas que hasta han sido para bien. Pero en esos momentos tú no las entiendes, ¿no? ¿Por qué están pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y que si tú le cuentas a otra persona te va a decir, estás loca, eso no pasa. Pero hay que vivirlo, así como tú lo has vivido. Hay que vivirlo. Yo tenía, y yo soy bastante como que práctica, no soy muy metida o no estaba tan pendiente. Pero verla así es que más. Me volví como una investigadora y ver qué era lo que le está haciendo daño. Por ejemplo, notaba que cuando yo limpiaba mis paredes con vinagre, le aspiraba el colchón, ese día ya estaba mejor. Y decía, algo acá no le está haciendo bien. Y es parte de la microbiota, por eso te decía, no solo tenemos, lo que pasa es que pensamos que la microbiota solo está en el intestino. No, era todo. Está en las vías respiratorias. Al prender un aire acondicionado, por ejemplo, si te das cuenta, ese tubo tiene una temperatura y está lleno de tierra, de polvo. En cada partícula de polvo hay más o menos 10 ácaros. Esos ácaros son los que respiramos directamente. Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, que al abrir o encender un aire acondicionado no haya nadie dentro del automóvil o dentro de una habitación o una oficina. Hay que prenderlo. Por ejemplo, en las oficinas, por la temperatura, hay una que se llama la legionela, que vive en el aire acondicionado de las oficinas. Entonces, si yo prendo el aire acondicionado, como se dice, me la voy a aspirar toda y me va a generar una reacción adversa o una reacción alérgica o de irritación de mi mucosa que me va a llevar a una inflamación que me puede llevar a trastornos respiratorios. Pero, como te decía, nuestro cerebro, que es el que recibe la información de todo el cuerpo, si bien recibe de información del intestino en casi un 80%, o sea, hay una buena conexión intestino-cerebro, también a nivel de vasos sanguíneos. Hay terminaciones nerviosas, por ejemplo, en la cabeza, en los vasos sanguíneos, en los vasos arteriales, que son muy parecidos a los de los pulmones, a los de la piel y a los del intestino. Entonces, algo que yo pueda comer me puede generar de repente la misma reacción, una irritación intestinal o una migraña. El cerebro recibe esa información. Lo que tenemos que hacer es generar un buen balance de nuestra microbiota, como te decía, pero ¿cómo la restablezco? Exacto, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hacemos eso? Que muchas veces te ha pasado, y yo siempre recomiendo esto. Cuando un alimento le cae mal a un chico,
no lo dejes de dar. No lo cambies, Claro. porque de repente no tenemos suficientes enzimas digestivas. Nosotros tenemos 17 enzimas digestivas para los carbohidratos. Tenemos enzimas digestivas para la carne, para las grasas, tanto en el páncreas, en la vesícula, en el estómago mismo. Pero ojo, ¿qué sucede? Nacemos con algunas más que otras. Es como la tinta de la impresora. Se gastan unas más que otras. Bueno, nacemos con enzimas digestivas y muchas veces no nacemos con tantas de una. Por ejemplo, come brócoli. Ese niño y se llena de gases, le cae muy mal. Y todos los días brócoli. Entonces, brócoli. ¿qué tenemos que hacer? De que no coma brócoli, dice, voy a cambiarlo. No. Hay que disminuir la cantidad de ese brócoli y darlo cada 2-3 días para que esas enzimas vuelvan otra vez a funcionar y el tubo digestivo vuelva. Porque las bacterias que se encargaban también de metabolizar esa fibra van a comenzar otra vez a reproducirse y voy a tener una mejor aceptabilidad de ciertos alimentos. Hay algunos alimentos que sí generan reacción adversa, reacción alérgica, pero cuando se trata del intestino permeable es muchas veces ensayo-error. Sí. Porque los probióticos, que son esos alimentos que hoy en día están de moda, bueno, no todos son iguales, porque hay probióticos para ir al baño, o sea, para personas estreñidas, hay probióticos que nos ayudan con la digestión, con la hiperacidez. Hay muchos tipos de probióticos que necesitamos, pero así también tenemos una alimentación variada. Claro, Y va de la mano. Va de la mano con tú lo has experimentado mucho Exacto. cambiando de alimentos. Por eso es que a veces inclusive a los padres se les dice, no cambies de alimento. Baja esto, sube esto y vamos probando. Porque sin querer nosotros mismos estamos restableciendo esa flora intestinal. Claro. Que es lo que le pasaba a tu bebé. Sí, exacto. Y también el poder concientizar a otros padres. Ahora mucho se ve, es como que me saqué una venda de los ojos, es así, tal cual. Entonces, yo ahora cuido mucho la lonchera, digamos, ahora que Jimena está yendo al colegio, ¿no? Que lleve verduras, que lleve fruta. Ahora ella come yogur, antes no, pero le doy. O sea, ahora sí, ella lo tolera un poquito, ¿no? El griego, no uso nada que tenga preservantes, nada de galletas industriales o chisitos, esas cosas, nada. Ya, eso es dañino para Es terrible, salud. es terrible. Yo sé lo que causa en el cuerpo. Pero veo también que otros papás en la loncherita pues les mandan los nuggets sumergidos en aceite, entonces las galletas y el juguito en caja, ¿no? Y eso sí me doy cuenta que provoca una reacción en el niño que de repente no tiene un diagnóstico de disbiosis, pero sí altera su flora. Y se ve en su desarrollo intelectual, académico, se ve en su desarrollo psicomotriz, sobre muy hiperactivos, o todo lo contrario, muy cansados, ¿no? También, lo que pasa es que los alimentos ultraprocesados y procesados tienen muchos preservantes, colorantes, saborizantes, cosa que el ser humano no está hecho para consumir, pero últimamente, en los últimos años, lo hemos ido medio acostumbrando a eso y sin querer hemos generado una nueva flora bacteriana. Hay la flora bacteriana de la comida chatarra, dicho sea de paso, y hay la flora bacteriana que deberíamos tener todos. Y ahí es donde muchas veces creo que las conductas alimentarias deben ir precisamente a eso, a los padres y a los niños. Desde la escuela se debería enseñar. El niño debe saber que es un alimento natural, mínimamente procesado, ultraprocesado y procesado. Es decir, la clasificación NOVA hace ya muchos años salió como un tema netamente educativo para las escuelas y para los padres mismos. Era una información muy veraz que se tenía que dar. Por ejemplo, ¿qué es un alimento natural? Una manzana, genial, mínimamente procesado, es la misma manzana cortada, metida en un sobre con un estabilizante para que ya no solo me dure una semana, sino me dure un mes. No, ya no. Pero sigue siendo manzana, mínimamente procesado. Alimento procesado es un jugo de manzana. Claro. Tiene 20% de manzana y tiene preservantes, colorantes, saborizantes. Sabe a manzana. ¿Es manzana? Tiene un poco de manzana, pero ya no es manzana 100%. Y un alimento ultraprocesado es un caramelo de manzana. Sabe Sabor a manzana, a manzana. exacto. Pero Se ¿qué ve es? con manzana, Nadie lo pero- sabe. El organismo está diseñado y a lo largo de miles de años hemos generado enzimas, hormonas, nuestro tubo digestivo y hemos adquirido esa flora intestinal, esas bacterias, esa microbiota que está acostumbrada a cierto tipo de alimentación. Por eso es importante una alimentación saludable, comer comida de verdad, De desde casa. niños. De adulto, pues, de repente podemos comer alguna que Claro. otra cosa. Bueno, el problema es que hoy en día en un supermercado
hay casi 60-70% de alimentos ultraprocesados. Sí, Y las es más cajitas, difícil. y en realidad es un poco complicado. Pero dentro de todo, yo siempre le digo a los papás y a los chicos cuando van a la consulta, si sale de un árbol, sale de la olla y sale de la naturaleza, es un alimento que debes comer. Y si sale de una cajita, primero lee la cajita a ver qué es lo que dice, que de repente no es tan bueno para ti. Exacto, doctor. Y han sido cosas que han servido para bien para mi hogar, para mi casa. Por ejemplo, se toma solo agua, no hay refresco. Genial. Hemos cambiado el tema de ollas para evitar el tema de plomo. No tengo microondas. Son cosas que y un filtro de agua también importante, ¿no? Sí. Para mí el tema del filtro, quitarle un poco el tema de los metales o cosas que podrían hacer daño. Y los aceites también, nada de aceites vegetales o ultraprocesados, frituras muy poco, pero esos pequeños cambios que no es perfecto, pero a mí me dan un poco de tranquilidad que estoy haciendo algo bien, ¿no? Frutas, verduras, carnes, nada de jamonadas, de hot dogs, nuggets de vez en cuando. Es encontrar un equilibrio. Si te Exacto. das cuenta, hay una publicidad que salió hace muchos años en donde salió una mamá como tú con su hija, y ella salía con una caja que venía del supermercado, con un sobre del supermercado, una bolsa con muchas cosas, ¿no? Y ella decía, antes yo compraba lo que podía para comer. Hoy en día, que mi hija está acá, selecciono los alimentos. Compramos cosas mucho mejor. Es un llamado de atención. Claro, era un comercial a un aceite, ¿no? Pero en realidad lo que te ha pasado es que, claro, tu bebé tenía un problema de salud, un problema digestivo, y de una u otra manera ha mejorado la salud de todos en casa. Sí. Que en realidad debería ser eso el estándar para todos. El estándar, exacto. ¿Por qué? Porque si no solo una persona come mejor en casa, nuestros hijos, nosotros también. Inclusive hay papás chatarreros, ojo, que cuando tienen hijos comienzan a informarse mucho mejor y dicen, no, tenemos que dejar de comer estas cosas, ahora tenemos que comer mejor. No solo por un tema netamente de comer más natural, sino de que el gran porcentaje de enfermedades entran por la boca. Exacto. El 80% de todas las enfermedades del ser humano entran por la boca, desde no solo el sobrepeso, obesidad, problemas colesterol, triglicéridos, diabetes, problemas autoinmunes, problemas netamente de alergias y problemas netamente también del intestino. Hoy en día le hemos dado mucha importancia a nuestra microbiota precisamente por eso, porque hemos visto que muchos chicos con algunos trastornos mejoran mucho con su alimentación, generan mejor absorción de esos neurotransmisores que tenemos a nivel intestinal, la serotonina, la dopamina. Tenemos más de estos que de una u otra manera siempre le envían información al cerebro. Exacto. El tema del azúcar misma. Comer demasiados alimentos procesados, demasiado azúcar, hace que el organismo se canse en metabolizar esto y tenemos niños con cansancio, agotamiento. Exacto. No teniendo a veces déficit de atención, tienen déficit de atención. Exacto. Hasta me di cuenta que, como usted dice, no es solamente una cosa, sino son muchas. El exceso de pantallas también genera pues el cansancio de los ojos, el tema de problemas en la vista. Son tantas cosas que nosotros en esta época de modernización están afectando al ser humano de una manera negativa, ¿no? Entonces ahora es abrir los ojos y decir, hay una solución, puedes hacer cambios pequeños y vas a mejorar la salud de tu familia, de tus hijos, hasta lo que le comentaba, ¿no? La salud mental puede mejorar muchísimo si tú cuidas el tema de algunos alimentos. Se han visto bastantes, tengo amigas que están, como ya estoy un poco más informada, con cambios pequeños, ven que la salud mental de sus hijos mejora. Problemas ya de otro índole, ¿no? Sí. Pero es importante estar consciente de esas cosas. Estar consciente que el cuerpo se interconecta, como te decía, con ¿no? todo, Estamos sí. con el intestino, las vías respiratorias, todo tiene un gran centro de procesamiento que es nuestro cerebro, que es el que al final va a darle la orden al resto, pero el de dónde recibe información, precisamente de eso, y no hemos descubierto que gran parte de esa información viene de esas bacterias que tenemos a nivel intestinal, sobre todo, esas sinapsis que tenemos, tienen que ser
alimentadas con cosas buenas. La salud no solo depende de eso, sino también de los factores externos que podemos hacer. El niño tiene que dormir bien, tiene que dormir a Las sus 8 horas, horas. es importante el sueño, alejarlo un poco de esa De las pantalla, pantallas. que no solo le perturba en el tema de la vista y sobreestimula el cerebro, sino también, como se dice, se pegan con esto, ¿no? El otro es practicar un deporte, hacer que los niños Se también muevan más. tengan una salud no solo alimentaria, sino corporal. Esa es Y la cosa. salud corporal parte por el movimiento. Somos seres hechos a la medida del movimiento. Entonces tenemos que movernos todo el día, y más aún de niños, porque eso desarrolla también la capacidad de generar mejor músculo, crecimiento adecuado, pero sobre todo también destrezas. Nos hemos olvidado también que los chicos necesitan por ahí de una u otra manera orientarlos a algún deporte, que haga algo, el niño cualquier cosa. No hemos nacido todos para jugar pelota. Pero Entonces algún hemos otro nacido para deporte. movernos. Claro, es importantísimo también que nuestro cuerpo necesita botar esas toxinas y es a través también del sudor. Tenemos que hacer deporte, tenemos que movernos. A veces, pues, si vivimos en departamentos más pequeños, vivimos los padres todo el día trabajando y los chicos están en casa, encerrados, sentados, comiendo un snack y viendo su celular. Ujú. Y eso también provoca que tengan estrés, falta de sueño, déficit de atención. Bien, somos seres, como se dice, sociables por naturaleza. Antiguamente, bueno, cuando era chico yo salía a jugar pelota todos los días. Bueno, se podía. Hoy en Toma día agua del caño, tomamos de la caño. manguera. De otra manera eso reforzaba un poco esa El sistema microbiota. inmunitario. Tomamos muchas bacterias, ¿no? Hoy en día la vida es un poco más limpia, ¿no? Tenemos más vacunas, tenemos mucha limpieza, que de una u otra manera, si bien nos ha ayudado a mejorar muchos aspectos de la salud, nuestro sistema inmunológico lo ha puesto un poco flojo también. Eso. De una u otra manera, antes estaba un poco más alerta porque estábamos más expuestos a muchas cosas externas, respiratorias, digestivas. Pero ese sistema digestivo respondía un poco mejor. No nos habíamos dado cuenta que teníamos muchas bacterias adentro y que eran las que definitivamente nos defendían de muchas cosas. No solo colonizaban, sino que impedían que alguna bacteria que ingresaba nueva no la permitían que se instaure. Claro. Que sucede muchas veces, por eso te decía, cuando a veces cambiamos la alimentación, nos vamos a la comida chatarra, dejamos de comer fibra, dejamos de comer algunas proteínas, alguna fibra de origen vegetal, cambia esa microbiota y cambia también la absorción de algunas sustancias. Dejamos de absorber la vitamina B12, la C, y eso baja nuestro sistema inmunológico. Llega información al cerebro de que algo está pasando. La B12 es uno de los ejemplos más claros en los últimos años que se ha estudiado. Al bajar la B12, la información llega al cerebro. El cerebro entra en estado de alerta. Pero ese estado de alerta hace que el cerebro reaccione como si alguien lo estuviera agrediendo. Sí. Por eso gran parte de las personas que se dedican al vegetarianismo tienen problemas a veces de depresión. Y no es que todos los vegetarianos tienen depresión. Tiene que haber un balance. Hay un balance en nuestra alimentación y eso es lo que tenemos que ver, comer bien, comer de todo, comer variado. Y ver que también a distintas edades necesitamos algunos alimentos. Si tu hija está entre los 12, 15 años, está en etapa de desarrollo y crecimiento, necesita aumentar la ingesta de proteínas, el movimiento, la exposición a la vitamina D. Es decir, termina de crecer a los 17, 18 años y necesita otro tipo de alimentación. Nuestra alimentación cambia, porque nuestra microbiota, como te decía, va cambiando, Con los porque vamos años. metiendo más bacterias a lo largo de la historia y queda el registro de todas ellas. Si es que tú llegas a los 90 años y sacáramos una muestra de tu microbiota, vamos a ver microbiota desde que naciste. Interesante. Hay bacterias que quedan, como se dice, como un sello, que sí se ha visto en tejidos, por ejemplo, qué bacterias han vivido antes de las que tenemos hoy. Por eso te dice, es como una huella digital, va a quedar toda la vida. Interesante. Es importante, por ejemplo, que tu testimonio sirva para estimular a los demás papás de que no solo tenemos que mejorar muchos aspectos de la alimentación, sino que de repente estamos viendo rasgos en nuestros chicos de que algo puede estar pasando. Un dolor de estómago, Dolor de cabeza. un dolor de cabeza que no es frecuente, Alergia. ni debería ser frecuente en un niño. Algo está alterando. Es un tema intestinal, es un tema de vista, es un tema
psicológico, es un tema de qué naturaleza. Y generalmente sí, en los niños es más un tema alimentario. Exacto, doctor. Y yo feliz en estos momentos de haber podido descubrir esto, a poder haber ayudado a mi familia. Sé que no soy perfecta en muchas cosas y ya No te en preocupes, algún nadie lo es. momento era cansado y la empatía con otras mamás que han pasado por esto también es mayor, ¿no? Porque una muere por sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Entonces, verlos sufrir es un dolor terrible, ¿no? Y ahora verla tan bien, correr, sus músculos crecieron porque no tenía sus brazos flaquitos, era muy delgadita y se quejaba mucho de dolor, ahora está grande, bonita, fuerte. Y sí, su cuerpo ha agarrado más defensas, su microbiota está mucho mejor. Igual hay algunas cositas que yo siempre converso con ella, ¿no? O sea, oye, cuídate un poco en esto, no te deschaves en comer dulces, porque cuando le dan la oportunidad, ella Bueno, sí, sí. por ahí como es Como todo niño, es parte, sí. sí, de la vida moderna, porque antes, bueno, cuando yo era niño, ya hace buen tiempo, comer dulces era simplemente de fin de semana o de salir a la calle o un cumpleaños, ¿no? Hoy en día los niños están más expuestos, como te decía, a alimentos más cargados en azúcar, los ultraprocesados y los procesados, y de una u otra manera, claro, prohibir algunas cosas como que es un poco fastidioso Claro. para los papás, restringir. Pero lo que sí se puede hacer es dosificar, Ujú. ¿no? Es decir, orientar mejor a los chicos. Un niño, como siempre digo, come como un negocio, oferta y demanda. Si un niño abre la refrigeradora y ve helado, ve gaseosa, ve chatarra, se la va a comer. Pero si un niño abre la refrigeradora y ve yogur, ve frutas, verduras, huevo, carne, se la va a comer. Y esa oferta y demanda la ponemos nosotros. Por eso es importante, así como tú, Sí. como buena madre, se ha preocupado y se sigue preocupando porque al final no solo queremos que los chicos lleguen a una edad adulta bien, sanos y saludables, Ujú. sino que esa edad que nos hemos preocupado por ellos les sirva como garantía para que sean adultos sanos. Así es, así es. Y que esa información vaya creciendo y la vayan pasando, ¿no? Exacto. Seamos más conscientes de eso. Y eso es lo que, bueno, ahora eso es mi tema de conversación, ver cómo por ahí se puede ayudar, aunque sea un poco, ¿no? Porque Ayudas es- bastante, ¿no crees? Sí. Gracias, Milagro, por estar con Gracias. nosotros, por habernos dado este testimonio tan importante sobre un tema que vamos a hablar más adelante también, que es nuestra microbiota, que es importantísimo, no solo en los niños, en los En adultos todo. también, en todos, Así es. porque son bacterias, como te dije, que nos van a acompañar toda la vida. Así es. Exacto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Milagros, y gracias, amigos, por escuchar este podcast que hoy en día ha sido un poco más orientado a cierto tema que es la salud de nuestros hijos. ¿Qué tienen que comer? ¿Cómo deben alimentarse? ¿Qué medidas tenemos que adoptar como padres? Y no dejarnos guiar por lo que dicen por ahí algunas personas. No, buena información, que es lo que Milagros hoy en día nos ha traído, porque ella buscó buena información. Y eso es importante. Recuerden que el Internet a veces está lleno de cosas que no son tan ciertas y recuerden que de tantas falsedades hasta las mentiras se vuelven verdades. Gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente capítulo. Chao.